Hola, mi nombre es Alfonso Cervec, soy doctor en física teórica y esto es la escala de Fermi. Y hoy día quiero contarles uno de los resultados más lindos e interesantes de la física de partículas. Quiero contar cómo fueron contados los neutrinos. Quiero relatarles cómo fueron contados los neutrinos. Y para eso vamos a recordar primeramente qué son los neutrinos. Y aquí tenemos, como siempre, un resumen del modelo estándar. Tenemos los distintos tipos de partículas fundamentales que conocemos. Conocemos los quarks, conocemos los bosones de Gauge, que son los responsables de transmitir las fuerzas. Por ejemplo, el fotón es el responsable de transmitir la fuerza electromagnética, el W y el Z transmiten la fuerza débil. Y también tenemos los leptones. El más conocido de los leptones es el electrón, pero también tiene su primito el muón, que es igual al electrón pero más pesado. Y está el tau, que es igual al muón y al electrón pero más pesado. Y cada uno tiene su respectivo neutrino. Entonces, en el modelo estándar se predice la existencia de tres tipos de neutrinos. Pero, ¿cómo sabemos que existen tres tipos de neutrinos? Esa es una buena pregunta. Y en realidad eso fue medido. Y fue medido en un acelerador de partículas que funcionó en la década de los 90, de 1990, llamado LEP. Funcionó en el CERN, en el mismo lugar donde hoy día está funcionando el LHC. En el LEP lo que se hacía era hacer colisionar electrones y positrones. Y estos electrones y positrones se aniquilaban y la energía del LEP fue sintonizada, fue escogida de tal manera que principalmente lo más probable que ocurría era que el electrón y el positrón se aniquilaban formando un bosón Z, uno de los transmisores de la fuerza débil. Pero el bosón Z es una partícula inestable, no dura mucho tiempo, decae y decae tiene muchas posibilidades de decaer. Por ejemplo, puede decaer en un par electrón-positrón, o bien en un par muón-antimuón, o bien en un par tau-antitau, o bien puede decaer en algún quark isoantiquark, o bien puede decaer en algún neutrino isoantineutrino. Ahora bien, cuando se sintoniza un acelerador de tal forma que la energía total de ese acelerador sea justamente igual a la masa de una partícula, la probabilidad de que el electrón y el positrón se aniquilen sigue esta curva aquí, esta curva, tiene un pic. Y ese pic justamente se da en la masa de la partícula, en este caso la masa del Z, porque el LEP fue sintonizado, fue hecho para que la energía total de, el- de la colisión fuese igual a la masa del Z. Y el ancho de este pic nos da la información de cuán frecuentemente decae o se desintegra el bosón Z. Ahora bien, este ancho de desintegración depende de la probabilidad de que el Z se desintegre en electrón-positrón, o en muón-antimuón, o en tau-antitau, o en quarks, y aquí está multiplicado por el número de quarks, ¿no es cierto?
el Z puede decaer en 5 tipos diferentes de quarks y el Z y también depende de que el Z de cuán frecuentemente decae en neutrinos. Como los neutrinos son todos muy livianitos y todos muy parecidos, basta calcular el decaimiento a un solo neutrino y multiplicarlo por el número de neutrinos. Entonces, este ancho de decaimiento del Z depende del número de tipos de neutrinos que existen. Entonces, si los experimentalistas fuesen capaces de determinar, de medir el ancho de esta probabilidad de interacción entre el electrón y el positrón, de su aniquilamiento, disculpen, de su aniquilamiento de electrón-positrón en un Z, si los experimentalistas pudieran medir ese ancho de esa resonancia, entonces podrían determinar cuál es el número de neutrinos en la naturaleza. Y de hecho la predicción teórica es así. Esta es la predicción teórica para la probabilidad de interacción, o sea, de aniquilación de electrón-positrón en un Z. La curva azul es la que se obtiene si el número de neutrinos fuera 2. La curva roja es la que se obtiene teóricamente si el número de neutrinos fuera 3. Y la curva verde es la que se obtendría si el número de neutrinos fuese 4. Ahora, en el LEP, los físicos experimentales sí fueron capaces de medir esto con mucha precisión, y lo que se encontró fue lo siguiente. Este es el resultado experimental. Los puntos son los datos medidos por la colaboración Delphi, que era una de las colaboraciones experimentales que trabajaba en el acelerador LEP. Y aquí ustedes tienen de nuevo tienen los datos, los puntos negros, comparados con las predicciones teóricas. Para 2 neutrinos la curva roja, para 3 neutrinos la curva verde y para 4 neutrinos la curva azul. Y si ustedes se fijan, los datos son muy bien descritos por la curva teórica que se obtiene colocando 3 tipos de neutrinos. De hecho, el mejor resultado que se tiene experimentalmente es obtenido de esta manera, es que el número de tipos de neutrinos es 2.996 con un error de 0.007. Es decir, el experimento calza perfectamente con la predicción teórica de que tendría que existir 3 neutrinos. Esto es fantástico, esto es maravilloso. El experimento, haciendo aniquilar electrones y positrones en bosones Z y midiendo cómo decae el bosón Z, se pudo determinar cuántos tipos de neutrinos existen y calza perfectamente con las expectativas teóricas. Es decir, esto es un triunfo enorme del modelo estándar. Conclusiones. Bueno, midiendo las propiedades del decaimiento del bosón Z, se determinó el número, cada vez escribo peor, el número de neutrinos. El resultado experimental coincide de maravillas con la expectativa teórica. La teoría predice 3 y el experimento dice 2.996 más menos 0.007. Fantástico, los dos números calzan de maravilla. Hay también observaciones cosmológicas que no voy a explicar ahora, que también coinciden en que tiene que haber 3 tipos de neutrinos. Así es que todo calza por todas partes. La física de partículas, la cosmología nos indica que hay
tres tipos de neutrinos. Pero en rigor, esto solamente se refiere a neutrinos activos, o sea, neutrinos que pueden interactuar con el bosón Z. Claro, porque lo que estamos midiendo es cómo se produce el bosón Z y cómo el bosón Z decae en muchas cosas, entre otras cosas los neutrinos. Así es que tienen que ser neutrinos activos que interactúen con el Z. Y además tienen que ser livianos, porque si o sea, livianos quiere decir que el Z tenga suficiente energía para producir estos neutrinos. Si hubiera neutrinos muy pesados, aunque interactúen con el Z, puede ser que la masa del Z no contenga suficiente energía para producir esos neutrinos pesados. Así es que este resultado lo que nos dice es que existen solamente tres tipos de neutrinos activos y livianos. La pregunta es, ¿pueden existir más neutrinos? Sí, pueden existir más neutrinos, pero si existen esos neutrinos adicionales, estos deberían ser o bien estériles, es decir, que no interactúen con el Z y por lo tanto no puedan ser contados por este tipo de experimentos, o bien deberían ser suficientemente pesados para que el Z no pueda decaer en ellos, para que el Z no tenga energía suficiente para producir estos nuevos tipos de neutrinos. De hecho, hay muchos modelos que extienden el modelo estándar, modelos que intentan sustituir al modelo estándar, que son competitivos con el modelo estándar, y proponen efectivamente la existencia de neutrinos estériles o bien de neutrinos pesados, más pesados que la mitad de la masa del Z. Así es que por ahora lo que podemos decir es que eh, el modelo estándar tiene un triunfo enorme y la física experimental también eh, tuvo un éxito importante al poder medir la cantidad de neutrinos activos y livianos que existen. Pero, como todo en física y en particular en física de partículas, no todo está dicho, la última palabra no está dicha, seguimos buscando si existen algunos otros neutrinos que sean o muy pesados o bien estériles. Algunos de estos neutrinos podrían ser parte de la materia oscura, por ejemplo. Pero eso no lo sabemos, seguimos buscando y esperamos seguir encontrando cosas fascinantes, aspectos fascinantes de la naturaleza. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.